El problema está en que cuando hay congestiones, eso sí puede tener un impacto significativo en los mercados locales. Y ahí ya nos salimos del 10%. Ahora, eh, adelantándome un poco en una reflexión respecto de lo que sucedió entre la ley 20.936 y la situación en que estamos hoy día, alguien diría, bueno, pero ¿por qué volvimos a estar congestionados? Y el tema es que la generación ha crecido en forma mucho más rápida y como se perdió una señal de localización, una señal de localización que existe en el corto plazo, los inversionistas no han calibrado efectivamente el impacto que su localización tiene en el mercado de energía. Porque de otra manera no se justifica que el volumen de centrales que se ha localizado en la zona norte siga creciendo. En consecuencia, esa congestión que presentan los sistemas de transmisión no se va a resolver plenamente hasta la entrada del proyecto HVDC Kimal-Loguir. Y así hay zonas donde los distintos agentes del mercado, y en eso, lamentablemente, los planificadores, aunque damos señales a través de los distintos informes, y eso también ocurría antes de la ley 20.936, habíamos algunos de ustedes recordarán, en Transelec pintábamos de colores el mapa del sistema, ¿cierto? En colores semáforos, verde, donde no hay congestión, en amarillo, donde se empezaban a presentar algunos niveles de congestión, y en rojo, donde definitivamente se veían congestiones. Todo eso al final pasó a la historia porque los desarrolladores de proyectos insistieron en que su proyecto cabía antes del proyecto del vecino. El problema es que se instaló el vecino y aparecieron otros vecinos, y en consecuencia han habido sobreofertas puntuales en varias partes del sistema, y hoy día estamos en una situación en que el sistema presenta congestiones permanentes, sobre todo en la hora solares en distintas partes del sistema. Pero el tema de la congestión lo voy a explicar a través de un ejemplo para aquellos que no estén familiarizados y para darle una característica un poquito más de ejemplo más académico a lo que significa la congestión. Acá solamente recordar, esto probablemente ustedes lo han visto en algunos de sus otros cursos, ¿cierto? Que el problema que resuelve el operador del sistema, en este caso en Chile el coordinador, es un problema de operación económica con restricciones de seguridad. Se minimizan los costos de operación y falla del sistema, y si uno no incorpora ninguna restricción de seguridad, puede trabajar, ¿cierto?, con las centrales hasta sus niveles de generación mínima máxima dentro de esa área de operación, solamente minimizando costos. Pero si uno le agrega restricciones de capacidad de transmisión, límites de seguridad en algunos casos, criterio N-1, también definido puede ser por estabilidad de tensión o por estabilidad transitoria, uno le va colocando restricciones al problema. El tema está en que la solución de que la suma de la generación sea igual a la demanda tiene que estar dentro de esta área de operación que está en color celeste. No se puede salir de allí porque estaría violando algunos de los criterios de seguridad. Por lo tanto, siempre es importante, y esto fue muchas veces difícil sobre todo en el cambio que hubo el año 2004 al 2005, cuando aparece la norma técnica de seguridad y calidad de servicio. Al principio fue un poquito difícil de comprender en el ambiente de mercado que tenía Chile en esos años, de que la operación económica siempre debe realizarse considerando un nivel predefinido de seguridad de servicio. O sea, primero se define la seguridad de servicio y luego se produce el intercambio entre productores y consumidores. Es lo mismo que ocurre en las carreteras. El nivel de seguridad de servicio está puesto, ¿cierto?, al lado de la carretera con un nivel que dice velocidad máxima 60, velocidad máxima 100 kilómetros por hora. ¿Eso qué está diciendo? Está diciendo no sobrepasen ciertos límites, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por seguridad queremos que usted trabaje dentro de estos límites y ese es su nivel seguro de operación. Lo mismo la expansión del sistema de transmisión. Cuando estamos pensando en el crecimiento de la demanda, el crecimiento de la oferta, eh, los criterios de confiabilidad también deben estar considerados hacia el futuro, porque de otra manera uno se empezaría a comer las holguras que tiene el sistema hoy día, sacrificando la seguridad en el futuro. Vamos a hacer un Profesor pequeño Juan ejemplo. Carlos, Sí, perdón. disculpe.
Disculpen, buenas noches. Solo quería Bueno, aclarar un poco más. ¿Qué son holguras? holguras significa dejar un margen entre la capacidad que tú tienes, ¿cierto? Y el nivel máximo de tu sistema. O sea, por ejemplo, niveles de holgura hay en la operación de los transformadores, normalmente en términos de planificación. Uno toma una decisión de inversión mirando el crecimiento futuro de la demanda de un transformador, de una subestación, eh, hasta un cierto nivel, por ejemplo, 90%. Entonces ahí te deja una holgura del 10%. ¿Por qué? Porque entre el momento en que tú identificas que, por ejemplo, de aquí a 6, 7 años, el nivel de demanda va a llegar a ese 90%, tú tienes el tiempo necesario para colocar, por ejemplo, un segundo transformador. ¿Qué puede pasar en el intertanto? Tú empezaste a desarrollar el proyecto de instalar el segundo transformador, pero ese nivel de holgura que te dejaste de 10% te permitió subsanar eventuales cambios que en esos 7 años te puedan ocurrir en la demanda, porque uno nunca está exento que la demanda crezca más allá de lo esperado. Si la demanda crece un poco menos, en el fondo te sirvió la holgura porque pudiste llegar a tiempo con tu proyecto. O si tu proyecto se posterga por alguna razón, por ejemplo, que la primera licitación que se realiza no es exitosa y en vez de demorarte 7 años te va a demorar 8, también te sirvió esa pequeña holgura. Gracias. Ya. El tema de la holgura es bien interesante porque vamos a ver más adelante que los criterios de planificación que quedaron establecidos en la ley hablan de dejar holguras, mantener holgura. El artículo 87 lo dice. Y fue un tema muy debatido en Chile, pensando en que se iba a dejar tremendas holguras en el diseño de los sistemas de transmisión. No estaríamos congestionados si el sistema tuviera tremendas holguras. Y los criterios de seguridad tampoco se pueden considerar holgura. O sea, ahí hay que tener cuidado de no, cuando uno habla del criterio N-1, es un criterio de seguridad que tiene una razón de ser, que es evitar un colapso del sistema completo si se produce la falla, justo en ese tramo que está operando con criterio N-1. Si es que uno dijera, pero aquí tiene una holgura del 100%, o sea, tiene el doble de capacidad sin uso, en algunos casos es efectivo si hay solamente una línea de doble circuito, pero el impacto que puede tener eso sobre el sistema puede ser mucho más caro que mantener esa holgura. Es un tema debatible porque en la medida que mejora la tecnología y se pueden instalar elementos de electrónica potencia o inclusive sistemas de baterías, eso puede ser también suplido por tecnología. Por lo tanto, es un tema que en todo el mundo está también, a medida que la electrónica potencia y los sistemas de almacenamiento van tomando un rol fundamental en el diseño de los nuevos sistemas de transmisión en esta transición energética, eso puede cambiar. Ya, veamos un pequeño ejemplo. Tenemos un sistema de transmisión, ¿cierto? Un sistema de transmisión integrado por dos líneas, la línea N1, N2, desde la subestación N1 o el nudo N1 hasta la subestación N2. Y tenemos otra línea de transmisión que va desde N2 hasta N3. Tenemos tres demandas y cuatro generadores, G1, G2A, G2B y G3. Y denominé los flujos que van desde 1 a 2, F1, 2 y F2, 3, el flujo que va desde la subestación 2 a la subestación 3. Esos son los flujos de potencia que van por esas líneas de transmisión. Datos, consideremos tres niveles de demanda, una demanda máxima, una demanda media y una demanda mínima, para hacer el problema también un poco más estructurado, más sencillo. Demanda máxima 100%, 600 megawatts en total, 100 megawatts en D1, 400 megawatts aquí al centro en D2 y 100 megawatts en D3. Ya, 100, 400, 100. Eh, una demanda media, 75% de 600, o sea, 450 megawatts distribuidos de la misma forma, y una demanda mínima de 50%, o sea, la mitad de esta demanda en demanda mínima, 300 megawatts distribuidos también en D1, D2 y D3. Y cuatro unidades generadoras, G1, la más económica, con un costo variable de $40 por megawatt hora, la central más grande, sí, 400 megawatts. Después la central G2A, que está acá en esta subestación, 210 megawatts con un costo variable de $60 por megawatt hora.
G2B, una central más chiquitita, ya una central, puede ser una central diésel, 60 megawatts, pero con un alto costo, $150 por megawatt hora. Y finalmente, acá en la subestación 3, una central de 100 megawatts con un costo variable de $90 por megawatt hora. Y las capacidades de las líneas de transmisión, la línea N1, N2, la línea 1-2, 320 megawatts, y esta línea de 90 megawatts. Para simplificar, no vamos a considerar pérdida de transmisión para no complicar los cálculos, sino que hacer una sencilla balance, ¿cierto?, de inyecciones y retiros en cada uno de los nudos. Pregunta 1. Para abastecer en demanda máxima los 600 megawatts, ¿qué central despacharían? Porque no hay ninguna central de 600 megawatts, por lo tanto hay que despachar al menos 2 centrales. ¿Qué centrales despacharían ustedes y por qué? ¿Qué central despachan primero? Puede ser la G1 que tiene menor costo. Exacto. Primero la G1 porque tiene menor costo, y a continuación de la central de menor costo es G2A. Entonces la lógica diría, para abastecer 600 megawatts, uso 400 megawatts de la más barata, de G1, y uso 200 megawatts de G2A. Por lo tanto, a ella le queda todavía un margen de generación de 10 megawatts. 400 más 200 son los 600, y la central más cara en ese caso sería G2A, ¿cierto? 60. O sea, el costo marginal del sistema serían 60. Eso sería si todas estuvieran en el mismo nudo, si el sistema tuviera capacidad de transmisión infinita. Pero no tiene capacidad de transmisión infinita, y veamos qué sucede efectivamente en demanda máxima. En demanda máxima no aparece una congestión acá. La demanda en D3 es 100 megawatts, pero la capacidad de esta línea era de 90. Por lo tanto, no pueden transitar 100 megawatts hacia acá. Y por lo tanto, esta central no puede despachar 200 megawatts para enviar 100 megawatts a D3. ¿Qué debe ocurrir entonces para limitar esta transmisión? Por lo tanto, acotarla a los 90 megawatts, tengo que despachar la central G3, que es más cara que la central G2A, pero es la única forma de acotar el nivel de potencia que va desde la subestación 2 a la subestación 3. Y de esa manera, la demanda 3, los 100 megawatts, son abastecidos por 90 megawatts desde este sistema, donde está despachada G2A con 190 megawatts. Se tuvo que despachar G3 con 10 megawatts, por lo tanto ahí están los 200 megawatts, y esta, que era la más barata, está en base con sus 400 megawatts. Y la transmisión acá, recuerden, la capacidad era 320, por lo tanto, están transmitiendo 300, menor que 320, no hay ningún problema. Pero aquí se nos produjo una congestión. ¿Y dónde se ve el costo de la congestión? En que el costo marginal acá ya no es 60, sino que es el costo variable de la central más cara que abastece esta demanda, que es G3, que tenía un costo variable de 90. Por lo tanto, el costo marginal en N3 es $90 por megawatt hora, en N2 son $60 por megawatt hora, que corresponde al costo de G2A, y en N1 también es 60, porque es el costo de la unidad más cara que abastece este conjunto de demanda. ¿Se entendió? ¿Dudas? Disparen inmediatamente si alguien tiene duda. Profesor, Sí, yo tengo dudas con el costo marginal en la barra N1. ¿ya? ¿No debería ser el costo variable de G1? Primero, la central G1 está al máximo, ¿cierto? Está en 400. Siempre cuando tengan esa duda, hagan el siguiente ejercicio. Hagan el ejercicio marginalista. Saquen 1 megawatt adicional. Vayan siguiéndome. Si en vez de 100 queremos sacar 101 megawatts, ¿ya? Subir de 100 a 101. ¿Esta central puede subir de 400 a 401 megawatts? ¿Sí o No, no? No puede. ¿Por qué? Porque su máximo es 400. ¿Esta central puede subir de 190 a 191? sí. Sí.
Por lo tanto, ¿quién entrega ese megawatt que esta requiere? Esta no lo puede entregar porque ya está al tope. Por lo tanto, lo entrega G2A. ¿Cuál es el costo variable de G2A? 60. ¿Cuál es el marginal acá, por lo tanto? 60. ¿Se entendió? Aquí es lo mismo. Si en vez de 100 pido 101, esta central de 60 me puede entregar uno más y pasar de 90 a 91 aquí. No, por la línea está Está saturada, está limitada. justo en su límite. Por lo tanto, ¿cuál puede entregar ese 1 adicional para pasar a 101? G3. Puede subir de 10 a 11. Y por lo tanto, ¿cuál es el costo variable de ese megawatt adicional? ¿Quién lo entrega? G3. ¿Cuál es el costo variable de G3? $90 por megawatt hora. Por lo tanto, el costo marginal aquí es $90 por megawatt hora. Por eso los marginales son 90, 60 y 60. Esto es súper importante y es vital. Y lamentablemente, bueno, debo decirlo, los inversionistas muchas veces, cuando, imagínense que esta central fuera, en vez de 40, fuera de costo cero, ¿cierto? Y durante el día se le produjera una congestión acá. Inmediatamente ella va a vender a un precio que es muy inferior al precio que tiene el resto del sistema. Si justo esta está vendiendo acá a un costo cero, producto de una congestión, y está comprando acá a 90, producto de esa congestión, está vendiendo a cero y está comprando a 90. O sea, está haciendo un pésimo negocio. Y ese pésimo negocio hay que calcularlo, estimarlo en forma anticipada, antes de que el proyecto esté en operación. Eso es uno de los aspectos importantísimos que cuando ustedes desarrollen proyectos, hagan los análisis, hay que tener presente que los inversionistas se podrían entusiasmar con el proyecto en un lugar excelente, pero está afecto a esta condición que son las capacidades de la línea de transmisión. Miren, Profesor, para continuar, entonces, aquí tenemos, sí, perdón, para que me quede claro, entonces, si de uno estuviera pidiendo 99 megas, ahí sí sería el costo marginal, sería el costo variable de G1, porque estamos, si esta la estuviera gente... pidiendo 99, ¿Mm? no, porque esta bajaría a 189. Esta es de menor costo variable que esta. Esta no debes afectarla porque es de 40, está al máximo. La que va a afectar es la que está a continuación. En vez de 190, si pides 99K, esta te va a bajar a 189. Esta te va a reducir el megawatt. Y ahí hiciste el ejercicio muy bien, pero al revés. Menos, menos, y el valor nuevamente te va a dar 60. ¿Te fijas? Lo mismo acá, si bajas de 100 a 99, ¿va a bajar esta? No, esta va a bajar de 10 a 9 y va a abastecer acá los 99. 90 que viene por la línea al tope, usando lo más económico de estas dos, más 9 que le suple esta. ¿Se entiende? Mire, véanlo a continuación. Aquí está la demanda máxima, demanda media. Ahora bajamos a 450 megawatts. Aquí estamos abasteciendo 600. Abastezcamos ahora los 450 megawatts. Oh, Pero pero ¿qué pasó profesor, ahora? Ahora se nos disculpe, congestionó esta línea. ¿Se fijan? En demanda media, para abastecer los 450 megawatts, ahora esta línea se nos topó. Recuerden, la capacidad de esta línea era 320 megawatts. Esta central ya no puede entregar los 400. ¿Por qué? Porque si entregara los 400, 400 menos 75 es 325. Se pasaría en 5 megawatts la capacidad de la línea. En consecuencia, al limitar a 320, esta se tiene que bajar a 395. Y ahí sí ocurrió lo que su compañero preguntó antes. Ahora el costo marginal aquí es 40, efectivamente, porque esta fue la que quedó marginando. Ya no quedó al máximo producto de esta congestión. Pero si ustedes se fijan, en los otros nudos, la transferencia para abastecer de 3, que es 75 megawatts, ahora es inferior a los 90 megawatts, que era la capacidad de la línea. Por lo tanto, ya no está congestionada como en demanda máxima. Y por lo tanto, ya no se requiere que se despache la central G3. Basta con la central G2A, en que para abastecer los 450 megawatts, basta con 395
de G1 más 55 de G2A. Acá el marginal es 40 porque lo está dando G1, producto de esta congestión, y acá el marginal lo da G2A, que es de $60 por megawatt hora. Y ahora N2 y N3 tienen el mismo marginal porque esta central ya no está despachada. ¿Se entendió? ¿Preguntas, dudas? Yo tengo una consulta, profe. Ya. ¿El marginal en D2 no debería ser de 40? Porque llega la energía de la central de 40. ¿De acá? ¿Sí? No, porque está despachada G2A. Si no estuviera despachada G2A, ahí sí te creo. Ya es por la barra. Ok, vale. Claro. Acuérdate que los marginales son en barra. Cada barra tiene su marginal distinto. Que esa es una característica del sistema chileno, que trabajamos con tarificación multinodal. Hay otros, en Europa en general se trabaja con precio único. Acá nosotros no, trabajamos con costos marginales por barra. En consecuencia, en este caso, este generador está afectado por la congestión en este caso y está vendiendo su producción al mismo costo variable de 40, no como antes. Aquí él estaba haciendo un margen. Él genera a 40, pero está vendiendo a 60, o sea, se está ganando $20 por megawatt hora por cada megawatt que él vende. En cambio acá no, no está haciendo margen. Y si él tuviera un contrato acá, está vendiendo a 40 y está comprando a 60. Esto es súper importante, los balances de inyección y retiro que hace el coordinador, los balances de transferencia, ¿cierto?, económico, reflejan esto en todas las barras del sistema. Y esto es vital para efectos de cuando ustedes están planeando dónde van a ubicar una central generadora, con qué tecnología, cuáles son las centrales que están alrededor. Porque si ustedes desarrollan una central y se le aparecen 2 o 3 centrales en la misma zona, corren este riesgo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Les quedó bien claro? Porque miren, vamos a la demanda mínima. Demanda mínima era 300 megawatts. ¿Y qué sucede con 300 megawatts? Esta central, que es de 400 megawatts, es capaz de abastecer todo, completito, los 300 megawatts en el sistema, sin congestión en esta línea, sin congestión acá, y sin despachar ninguna central. ¿Cuál era el costo variable de G1? $40 por megawatt hora, por lo tanto el marginal es 40 en las 3 barras. El sistema está perfectamente acoplado desde el punto de vista económico. Este es el mundo ideal. El mundo ideal es que tengamos una capacidad tan grande de transmisión en todos los tramos, de manera de tener esto. Pero esto también tiene un costo. Un sistema exento de congestiones, un sistema que debiera tener una capacidad muy grande, y el sistema se debe dimensionar económicamente para abastecer la demanda, no para abastecer la oferta. Entonces, la oferta hoy día, y en Chile desde el inicio, los años 80, cuando se diseñó el sistema, la oferta es libre de desarrollarse con la tecnología, con la, en el tiempo que requiere, con los tamaños que requieren. Por lo tanto, el sistema de generación se desarrolla para abastecer la demanda. Pero si en algunos momentos, y está ocurriendo ya, está produciendo una sustitución, ¿cierto? Desde el momento que se anunció la salida de centrales a carbón, se está produciendo una sustitución, ganar ese espacio que tenían las centrales a carbón por centrales renovables, que son efectivamente las centrales de menor costo, pero también la consideración de dónde se ubican y la importancia que el sistema de transmisión tiene para tener un sistema que permite el abastecimiento de la demanda a mínimo costo es algo que siempre el regulador tiene que ir observando. ¿Les quedó claro? Porque esto es vital. O sea, si entendieron esto, entendieron cómo funciona la transmisión, cómo se calculan los costos marginales y además, ¿qué son las congestiones? ¿Dónde ocurren las congestiones? Y las congestiones se van a traducir en una cantidad que se llama el ingreso tarifario. Estos diferenciales de precios que hay generan ingresos tarifarios en estas líneas de transmisión. Y eso tiene un impacto y hay varios países, se trata de distintas formas, esos ingresos tarifarios,
De hecho, en otros países que funcionan a nivel de mercado, se llaman derechos de transmisión porque se transan a nivel de mercado. Acá en Chile los conocemos como ingresos tarifarios a partir de los años 90 y los vamos a comentar en lo que viene. Pero el otro aspecto importante es que este análisis entre demanda máxima, media y mínima es como lo que está ocurriendo en cualquier hora en el sistema de transmisión-generación. O sea, cualquier hora el despacho económico está realizado de esta manera. O sea, si ustedes toman una semana, el programa semanal de generación, esto se reproduce para todo el sistema, para todas las condiciones operativas. Pero si uno detecta que le está ocurriendo en forma frecuente este tipo de congestiones, se va a preguntar si el próximo año vienen más centrales a conectarse en esta zona, esto va a empeorar. En consecuencia, si miramos esto ahora, no solo al año, con una visión de corto plazo, si lo miramos a 5, a 10, a 15 años, lo que nos preguntamos es si la demanda va a seguir creciendo. Hay una previsión de que la demanda despega, por ejemplo, por hidrógeno verde en algunas zonas o por la industria minera. Hay buenos precios del cobre, por lo tanto, algún desarrollo de proyectos se pueden adelantar. La pregunta es, en la medida que la demanda crece, la oferta necesita crecer. La pregunta es, ¿cómo deben crecer los sistemas de transmisión? Y eso es la planificación. O sea, la planificación de los sistemas de transmisión no hace nada más ni nada menos que reproducir este mismo ejercicio que acabamos de ver aquí, pero con la diferencia de que proyecta la demanda para los próximos 20 años, proyecta los escenarios de oferta para los próximos 20 años y analiza el comportamiento de los flujos de potencia para las distintas condiciones operativas que se esperan ocurran en los próximos 20 años. Y eso es la planificación de la transmisión. Un pequeño ejercicio sobre lo que es la tarificación y la expansión de la transmisión, lo podemos también representar, lo mismo que acabamos de ver recién, como un modelo de mercado. Lo que hace la transmisión es unir dos mercados, ¿cierto? Dos mercados que tienen oferta y demanda, y los mercados que tienen oferta y demanda se pueden ver desde el punto de vista microeconómico, ¿cierto? Por esta famosa curva. Si no existiera la línea de transmisión, este mercado, la demanda y la oferta se cortaría en ese nivel de precio. Pero hay una línea de transmisión, y acá también. La demanda y la oferta se cortarían en ese nivel de precio. El precio acá sería más alto que el precio que hay cuando está la línea de transmisión. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la línea de transmisión lo que está haciendo es unir estos dos mercados. En este mercado, los flujos de potencia están saliendo, por lo tanto, este mercado ve este flujo como si fuera una demanda. En consecuencia, acá es como si la demanda se desplazara hacia el lado derecho, y el precio es más alto que el precio que ocurriría si no hay línea de transmisión. En cambio, en este otro mercado, le está llegando una oferta, o sea, está llegando energía, igual que acá, los generadores ofertan energía en este mercado, el sistema de transmisión oferta energía en este, gracias a que los generadores que están acá no solo abastecen esta demanda, sino que el excedente lo están entregando, vienen a formar parte de la oferta. En consecuencia, en el mercado B, la curva de oferta se desplaza a la derecha. Y cuando aumenta la oferta, ¿qué ocurre? El corte con la curva de demanda ahora es un punto más bajo. O sea, el precio en este mercado es más bajo gracias a la existencia de esta línea de transmisión. Y eso produce los dos precios de mercado, tal como lo vimos en el ejercicio anterior. Y la diferencia entre el precio B menos el precio A por el flujo es el costo marginal de corto plazo que tiene la transmisión, que es lo que en Chile se llama el ingreso tarifario. O sea, si no tuviéramos ninguna regulación y esto funcionara a nivel de mercado, el propietario de transmisión se ganaría lo que él compra virtualmente acá, compra ese flujo, lo vende acá y se gana la diferencial de precio entre el precio B y el precio A. ¿Se entendió? Eso es lo que hace en general un sistema de transmisión entre dos nudos, entre dos subestaciones consecutivas, que es lo mismo que vimos en el ejercicio anterior. Ahora, si uno se pusiera a jugar con la capacidad de transmisión, en teoría, yo modificara la capacidad de transmisión, por ejemplo, si acá yo empiezo a cerrar la llave, achicar la capacidad de transmisión, empezar a estrujar esto,
lo puse con línea punteada porque lo modifiqué. Lo que hago es alterar el equilibrio de precios. Porque si yo empiezo a reducir la capacidad de transmisión, estoy entregando menos oferta acá. Por lo tanto, la curva en celeste ahora se desplaza más cercana de la curva original. Y acá el precio también ahora, en vez de subir, baja, porque estoy sacando menos demanda virtual a través de la línea de transmisión. Y con eso, ¿qué se produce? Un diferencial mayor de precio. Si uno hace el recorrido completo, si empieza a cerrar la llave o bajar mucho la capacidad de transmisión, se va a encontrar que aumenta los precios, pero baja la cantidad, hasta llegar a, si se bajó mucho la capacidad de transmisión, llega a cero. Y en el opuesto, si empiezo a aumentar la capacidad de transmisión en este ejercicio virtual, aumento tanto la capacidad de transmisión que en un momento dado esta generación es capaz de abastecer esta demanda completa, pasa como en el ejercicio que vimos recién, en demanda mínima, que toda esta generación es capaz de abastecer toda la demanda. Por lo tanto, el precio acá, precio en A, sería igual al precio en B. Y el diferencial este sería igual a cero. Cuando uno hace el recorrido completo, se obtiene esta curva roja. Esa curva roja lo que representa son lo que se llama el costo marginal de corto plazo o el costo de congestión también, o en Chile el ingreso tarifario, está representado por esa curva roja. O sea, una curva que a muy baja capacidad es cero, pero a medida que empieza a aumentar la capacidad, puede alcanzar un nivel muy alto y ya cuando la capacidad es muy grande, nuevamente se va a cero. Eso nuevamente sin considerar las pérdidas de transmisión. Y eso se llama el valor de la transmisión, o el costo marginal de corto plazo, el costo de congestión o el ingreso tarifario. ¿Y cuál es el costo que la transmisión tiene? Porque este es el valor que a nivel de mercado tiene la transmisión. El costo de la transmisión es el costo de los fierros. Como alguien diría, ¿cierto? El costo de construir las subestaciones, la línea de transmisión. O sea, estamos hablando de los costos de inversión, operación, mantenimiento y administración. Que acá está representado por la curva azul. La curva azul representa una curva que es no lineal porque hay economías de escala, que representa los costos de la transmisión. Y si ustedes pueden ver este costo, en general, los sistemas operan en este rango, salvo que estén operando con congestión, que están en esta zona. Cuando un nivel está muy congestionado, el sistema, el valor que tiene la transmisión es mucho más alta que el costo que ella tiene. Y por eso aparecen ingresos tarifarios que superan el valor de la anualidad de inversión más costos de operación, mantenimiento y administración. La curva verde no la consideren porque es una curva teórica lineal que solamente desde el punto de vista académico, si uno hace el ejercicio linealmente, llegaría a que el óptimo está justo donde se corta la curva verde con la curva roja. Pero eso en la realidad no ocurre porque al haber economías de escala, el óptimo se desplaza un poco hacia arriba debido a las pendientes de esa curva. Pero eso para nivel práctico no es práctico. ¿Se entiende? Porque esto mismo, si lo llevamos a cómo se evalúa una línea de transmisión, cuando se está planeando construir una línea, el ejercicio que hace el regulador es considerar la situación sin proyecto y después la situación con proyecto. Calcula los costos de operación y falla del sistema, que son estas flechitas, ¿cierto? Calculados año a año hasta, por ejemplo, el año 20. Después, por supuesto, hay que rellenar para llegar por lo menos a 40 o 50 años para hacer una evaluación, considerando las vidas útiles de los componentes. Y los agentes del mercado, si estuvieran en un mercado libre, también los agentes reaccionan. Los generadores acá, en el mercado A, tienen un margen, ¿cierto? Ya vimos que un generador acá, si el costo marginal es mayor que su costo variable, él está ganando un margen. Ese es el margen de inyección de los generadores que están acá. Y por el lado de el mercado B, lo importante aquí era el precio de retiro. O sea, si hay línea de transmisión, a él le va a convenir porque los precios bajan. O sea, los costos de retiro van a ser distintos cuando haya línea que cuando no haya línea. Ahora, en rojo, comparado con el caso anterior, ¿cierto? Tenemos la situación con línea de transmisión. Si hay línea de transmisión, hay un costo de inversión, pero lo que ocurre es que los costos de operación y falla ahora disminuyen.
¿Por qué? Porque al tener línea de transmisión puedo llevar energía desde esta subestación, que tiene costos más bajos, hacia esta otra subestación, que tiene costos más altos. Por lo tanto, los costos de operación y falla del sistema van a disminuir. Y desde el punto de vista sistémico, como lo ve una evaluación de la Comisión Nacional de Energía, si el valor presente de los costos de inversión más los costos de operación y falla en la situación con línea de transmisión, o sea, lo que está en rojo, es menor que el valor presente de los costos de operación y falla en la situación sin línea de transmisión, significa que es conveniente llevar a cabo esta inversión. Eso calculado, ¿cierto?, con una tasa de descuento en un cierto horizonte. Y sucede que en un ambiente de mercado, no como el que tenemos en Chile, porque esta situación los agentes del mercado la ven, pero hoy día los agentes están impedidos de poder ellos desarrollar transmisión, como si lo tuvimos con las leyes anteriores, y en los países donde se dan desarrollo a nivel de mercado, a través de derechos y a través de negociaciones bilaterales para desarrollar la transmisión, los generadores que están en este lado también se interesarían en tener transmisión, porque a ellos le aumenta el margen de inyección, le aumentan los precios y le aumenta la cantidad que pueden vender hacia acá. Por lo tanto, ellos tienen un beneficio por tener un sistema de transmisión más grande. Y los consumidores que están en este lado también se benefician, porque al haber más tránsito de energía desde el mercado A al mercado B, los precios bajan. Por lo tanto, a ellos le bajan los precios y ellos también se benefician. O sea, en un ambiente puro de mercado, se podría lograr una asociación virtuosa entre los generadores en el mercado A y los consumidores en el mercado B, que también podrían pagar esta inversión en transmisión. Pero necesitarían un acuerdo bilateral, por supuesto, y eso es muy difícil de conseguir. Ya en Chile lo tuvimos desde el año 82 hasta el año 2003, en que ese esquema no funcionó para desarrollar la transmisión y hubo que reformar la ley mediante la ley 19.940, que fue la ley Corta 1. Y después reformarlo nuevamente con la ley 20.936. En Chile, esto mismo que mencioné recién, se traduce en que los precios de los fierros, ¿cierto? Los costos se representan mediante la anualidad del valor de inversión y los costos de operación, mantenimiento y administración. Esos son los costos de la transmisión. Y eso se paga a través de un peaje que es calculado mediante esta anualidad, el ABI, con una tasa de descuento y una vida útil económica de los distintos bienes de transmisión, más los costos de operación, mantenimiento y administración, descontado el ingreso tarifario ex ante que ocurre. ¿Por qué? Porque el ABI más coma, al usar esta ecuación, ¿cierto?, se paga con los peajes a prorrata entre los distintos usuarios, más el ingreso tarifario que se descuenta en forma inicial. Y esto ya a mediados de los 90, Transelec, que era el principal propietario y operador de los sistemas de transmisión, propuso que los ingresos tarifarios siempre se reliquidaran. O sea, si hay un excedente de ingresos tarifarios producto de una congestión, ese excedente se devuelva a los usuarios a prorrata del peaje que están pagando. Y a su vez, si el valor descontado de ingresos tarifarios fuera inferior al valor que está ocurriendo en la realidad, ellos, estos mismos usuarios, pagan la diferencia para que el propietario de la transmisión siempre cubra solamente los costos de transmisión, o sea, el ABI más el COM, ¿ya? Y ellos nunca capturen ese diferencial de ingreso tarifario. Y el diferencial de ingreso tarifario va a los que pagan los peajes a prorrata. O sea, hoy día, con la ley 20.936, son los consumidores, porque los consumidores están pagando el total de la misma coma con los peajes a prorrata. Por lo tanto, si hay congestiones, ese nivel de congestión que afecta a los generadores va a descontar el cargo único que tienen los consumidores. En el esquema anterior, cuando eran los generadores los que pagaban a prorrata por uso cada uno de los tramos, cada uno de los generadores que estaba ubicado en distintas localizaciones del sistema tenía una forma de resarcirse de esas congestiones producto de que ellos mismos recuperaban esos ingresos tarifarios. Entonces aquí ya estoy dando un mensaje de que esa señal se perdió al pasar a un esquema de peaje estampillado.
Dada la hora, voy a avanzar a algunas de estas partes más rápido. Los objetivos de un sistema de tarificación eficiente en general está compuesta por estos 5 elementos. Chile y varios académicos, en particular el profesor Rudnick, participó en estas discusiones por allá por el año 95, 97, donde se definieron la receta de los 5 elementos más importantes para tarificar la transmisión. Entregar señales de corto plazo a los participantes del mercado de energía, señales de localización a los inversionistas en generación y demanda, señales respecto de dónde efectuar inversión en el sistema de transmisión. Para los transmisores era fundamental la cuarta, recuperar los costos eficientes de lo que ellos ya tenían y también de lo nuevo que iban a invertir. Y finalmente que fuera simple y transparente la determinación de precios, que fue un elemento que rescató la última ley, la ley 20.936, pero un estampillado llevó a una situación de que se perdieron estas señales de localización y las situaciones de congestión que se han producido dicen muchas veces relación con esto. Y no es que no la hayan visto, sino que los distintos inversionistas no identificaron a tiempo y el desarrollo de los sistemas de transmisión está tomando mucho más tiempo comparado con el desarrollo de los sistemas de generación. Los esquemas de tarificación más comunes, el más sencillo, el estampillado, el que se está usando hoy día en Chile. La estampilla se puede hacer como un paso directo de los costos a los consumidores o a la demanda. En Chile se ocupa un paso a la demanda, sin señal de localización. Con la ley anterior, la ley Corta 1, teníamos estampillado, pero con señal de localizaciones a los generadores y demanda. La subtransmisión normalmente se ha estampillado, hoy día la transmisión zonal también estampillado a la demanda, y la distribución también se construyen bonitas fórmulas tarifarias con un estampillado directamente a la demanda, que son los consumidores finales. Aquí hay un ejemplo de cómo calcular un precio estampilla. Si se hace una estampilla sin señal de localización, el precio que pagarían todos los consumidores de 1, de 2, de 3 sería el total de la anualidad de estos tramos, ¿cierto? El AVI más coma de la línea 1-2, más el AVI más coma de la línea 2-3, sumando los costos respectivos en las subestaciones, dividido por la demanda total. O sea, un precio que pagan los 3 iguales. Pero un diseño de una estampilla ahora a la demanda con señal de localización, suponiendo que los flujos van en esa dirección, llevaría a precios que son distintos. Porque el consumidor de uno diría, yo no tengo que pagar esta transmisión y esta, porque para abastecerme, acuérdense, este generador era el más eficiente, yo no necesito pagar por esta ni esta transmisión. Por lo tanto, el consumidor de 1 pagaría 0. En cambio, el consumidor de 2 pagaría la prorrata en conjunto con D3 del tramo, solamente el tramo 1-2. Y el consumidor de 3 tendría que pagar esta línea completa, el AVI más coma del tramo 2-3, más la prorrata para completar el 100% del tramo 1-2. Y esta es una señal estampilla, pero con señal de localización. Hay otro esquema de tarificación que es mucho más complejo. En Chile también se utilizó para la tarificación de la subtransmisión, el de la red económicamente adaptada, pero ya no se está usando, así que mejor lo pasamos rápidamente. Ahí hay una forma de cómo se puede efectuar ese cálculo del costo marginal de largo plazo, que recoge costos estimados de inversión futura, o sea, requiere un diseño de la red de transmisión futura y no es una fórmula fácil de desarrollar. Es mucho más sencillo, pero no es exacto, y en general en Chile se ha tratado muchas veces de la exactitud al extremo, con una tarificación hasta marginalista en lo que es transmisión. Lo que sí se ocupa es el costo marginal de corto plazo de la transmisión, que este costo que ocurre cuando hay congestiones. Esas congestiones son el costo marginal de corto plazo de la transmisión, denominado ingreso tarifario en Chile, y hay varias formas de conocerlo. Por ejemplo, uso de modelos, como en el caso chileno el PLP, con el cual se calculan, o complexos, ¿cierto? Pero en otros mercados, por ejemplo en Estados Unidos, en PJM, en los operadores, los ISO americanos, se usa un Security Constraint OPF, Optimal Power Flow,
que permite este cálculo. Y en otros casos también, a nivel de mercado, se deja que el mismo mercado, a través de subasta, descubra cuánto es lo que cada usuario cree que vale la energía, y en la subasta el valor mayor de las ofertas que hayan por el uso de un tramo es el que descubre ese valor. Y esos son los llamados derechos de transmisión. ¿Ya? En Estados Unidos hay varias formas: Transmission Congestion Contracts, los Firm of Fixed Transmission Rights, y es algo que en Chile podría venir si es que emigramos de un esquema de tarificación a costo marginal con costos variables declarados a un esquema de mercado en generación. Y es algo que debiera venir en los próximos años, dado que si seguimos trabajando a nivel de costo marginal, como ustedes saben, en la medida que se sacan de servicio las centrales térmicas, si en el extremo, imagínense el año 2035, 2040, no hubiera operando ninguna central térmica, el costo marginal del sistema sería cero. Entonces, la pregunta es cómo se despacha el sistema si todas son centrales de costo cero. Para resolver ese paradigma, un esquema de mercado que asigna precios en vez de costos, y los agentes del mercado ofrecen como si fuera una bolsa, es el que llevaría a realizar las transacciones entre los distintos mercados, con un esquema que en el ideal tendería al esquema de costos marginales, pero donde el libre albedrío de los distintos agentes es el que permitiría descubrir los precios de la energía en cada uno de los nudos, y por lo tanto se requeriría un esquema de valoración de la transmisión como el de los derechos de transmisión. Profesor Juan Eh, Carlos, disculpe, en la lámina sí, anterior, lo que se considera como derecho de transmisión o costos marginales de corto plazo, también son conocidos como ingresos de transmisión, o estoy confundiendo los conceptos. el costo marginal de corto plazo de transmisión acá en Chile se llama el ingreso tarifario, el mismo Ah, número del perfecto. cálculo, ¿ya? Porque es el diferencial de precio multiplicado por el flujo, o el precio por el flujo que llega menos el precio inicial por el flujo que sale, si uno quiere considerar las pérdidas. Bueno, aquí hay lo mismo calculado con el mismo ejemplo que vimos antes, y aquí está el cálculo. ¿Te fijas? Lo mismo que acabas de preguntar: el costo marginal de corto plazo en la línea 1,2, el precio en N2 por el flujo 1,2 menos el precio en N1 por el flujo N1. O sea, en demanda máxima, el tramo 2,3 que se congestionaba son los 90 megawatts por el diferencial de precio. 90 menos $60 son $30 por megawatt hora. Ese es el ingreso tarifario. El diferencial de precio, que es 30 por los 90. Y en demanda media son los 320 megawatts en el tramo ahora 1,2, 320 megawatts por el diferencial de precio. Precio acá 40, precio acá 60. 60 menos 40, 20, 20 por 320. ¿Ya? Y ahí está calculado por ahora. Y en demanda mínima, cero, porque acá no hay ninguna congestión. Ya, ahora un repaso rápido, solo para que el mismo ejercicio que hicimos, ¿cierto? Lo mencioné cuando lo queremos proyectar a futuro. Ya estamos hablando de planificación. Para planificar a futuro se requiere proyectar, prever cuál va a ser el crecimiento de la demanda futura, tanto para la demanda existente como para los nuevos clientes. Se requiere también cómo va a crecer el plan de generación, cuáles van a ser las centrales generadoras futuras que van a abastecer esta demanda. Por supuesto, esto requiere bastante de criterio y arte para identificar cuál es el conjunto de centrales generadoras futuras que abastece la demanda en forma óptima. Porque si uno considera todo lo que está en los procesos de acceso abierto, muchas veces podría llegar a que aquí hay en el caso chileno, por ejemplo, existe un superávit de proyectos de generación, y la planificación no puede abastecer la demanda con un superávit que sea del 200, 300%. Entonces, hay que encontrar cuál va a ser el conjunto óptimo de centrales generadoras que permite abastecer esa demanda. Y ahí es donde está, en medio de este sándwich, el sistema de transmisión, y hay que identificar la expansión que el sistema va a tener. Bueno,
Esto se realiza realizando las previsiones de banda con el plan de generación. Se simula el uso del sistema de transmisión, ¿cierto? Mediante modelos. Se identifica cuáles son los tramos que se congestionan, o sea, el mismo proceso que seguimos en el ejemplo. Se identifica qué alternativas de expansión hay, se valoran los costos de inversión y se realizan los distintos estudios técnicos de flujo de potencia, estabilidad transitoria, de cortocircuito y los estudios especiales que sean necesarios. Esto también, este proceso que es como el que desarrolla el coordinador y la Comisión Nacional de Energía, también lo puede desarrollar una empresa transmisora, por ejemplo, y ofrecer algún proyecto de expansión a algún usuario interesado, con un análisis comercial, pero existe libertad, por ejemplo, para ofrecer en el mercado la construcción de una línea de transmisión dedicada a una empresa generadora que se quiera conectar, y por lo tanto también puede operar este mismo mecanismo para hacer ese análisis bajo la óptica no centralizada, sino que netamente de una empresa privada. Acá un ejemplo de algunas de las cosas que en el coordinador hemos hecho en términos de previsiones de demanda a 20 años, ¿cierto? En escenarios medio y alto, previsiones de electromovilidad distribuida en distintas subestaciones, y también el efecto de los PMGD. Los PMGD también tienen un efecto en el sistema futuro que es negativo, o sea, te reduce la demanda neta y por lo tanto tiene un impacto en transmisión zonal, pero un impacto beneficioso desde el punto de vista de los sistemas de distribución. Y escenarios de generación también, como los que se ha presentado, por ejemplo, en la planificación del año 2021, donde tuvimos 5 escenarios con distintas tecnologías. En morado la generación eólica futura, en amarillo la solar fotovoltaica, en naranjo la solar de concentración solar. Entonces, para distintos costos de las tecnologías, se pueden generar distintas combinaciones de escenarios de capacidad óptima, ¿cómo se llama?, de capacidad instalada. Acá está la capacidad nueva, la capacidad total, y acá está la generación que resulta de una simulación a través de estos modelos. En los estudios de uso, como mencioné, hay distintas herramientas. A nivel latinoamericano está el SDDP, que se ocupa en varios países. En Chile tenemos una versión del SDP que se llama PLP. La Comisión utiliza el OC2000, que también es primo hermano del PLP, que son modelos multinodales, multiembalse. Y también para la programación ya de corto plazo, porque permite un tratamiento mucho más fino, horario, incorporando las características operativas de corto plazo, se utiliza también Plexos, que utiliza programación entera mixta. Se simplifica el sistema tal como en el ejercicio, ¿cierto?, con flujos DC, que representa la demanda en bloque horario. El Plexos tiene la ventaja que puede llegar a la hora. En el futuro esto seguramente va a bajar de la hora. Se representa la hidrología en forma estocástica. Eso es mucho más simple en PLP, que están hechos estos modelos CDP, PLP y OC para trabajar con hidrología estocástica en comparación con Plexos, que ya tiene que trabajar con algunos conjuntos menor de hidrología. Y los resultados de salida son tal como en el ejercicio que vimos nosotros: cuál es el despacho económico de las centrales generadoras, cuáles son los flujos por tramo, que en el caso de un ejercicio a gran escala viene para cada año, para cada mes, para cada hidrología y para bloque de demanda, y también cuáles son los costos marginales por cada nudo. Y aquí hay ejemplos de flujos de potencia calculados a futuro para distintos tramos. Lo pueden ver en los informes del coordinador, ¿cierto?, o de la Comisión Nacional de Energía. Estudios de sistema eléctrico también lo dejo en los apuntes, ¿cierto?, los estudios ya de flujo potencia que los ingenieros eléctricos tienen que realizar, sobre todo para verificar el cumplimiento de los criterios de seguridad y calidad de servicio, niveles de tensión que estén en los rangos establecidos en la norma técnica, márgenes de potencia activa, reactiva en los distintos tramos, y esto es muy importante para asegurar la seguridad y calidad de suministro. Y también otros estudios más específicos de cortocircuito, estabilidad transitoria y estudios especiales, donde ya se utilizan otros modelos aparte de Dixilen. Bueno, Argentina y otros países latinoamericanos ocupan PSCE también, y modelos de transitorio electromagnético que en los próximos años, estoy seguro, se van a hacer mucho más frecuentes, porque con electrónica de potencia ya estamos tendiendo a usar EMT
para algunos de esos estudios, aun cuando son mucho más consumidores de tiempo y la resolución requiere un estudio mucho más detallado y recién estamos desarrollando las configuraciones y topologías del sistema de transmisión nacional, pero se requiere todos los sistemas de control modelados en MT. El marco regulatorio en Chile, probablemente ustedes lo han visto en otros cursos, partimos con el DFL1 del año 82, que estuvo vigente básicamente hasta el año 2003, en que se reformó la ley. Durante el primer tiempo no había un costo para la transmisión. En el año 88 se detecta que faltaba tarificar la transmisión y en el año 90 se incorpora el concepto de peaje, el concepto de ABI más coma, en realidad en ese tiempo era ABNR más COIM. Aparece también la necesidad de incorporar el ingreso tarifario y se define el año 90 el concepto de peaje. El reglamento eléctrico del 97 interpretó metodologías, pero finalmente no fueron exitosas esas metodologías. Y el año 2004, con la ley 19.940, se reformó la regulación de la transmisión y ahí sí se incorpora toda la mecánica del ABI más coma menos ingreso tarifario. Y eso se reformó nuevamente después del año 2016, con cambio en la regulación de transmisión y la creación del Coordinador Eléctrico Nacional. Acá un ejemplo hecho el año 2014, justo en el periodo pre-reforma, que demuestra que los costos de transmisión, la subtransmisión era el 6%, la transmisión troncal en la tarifa era el 1%, pero en la práctica si uno calculaba los costos que iban directo a la demanda y a los generadores, que eran los que pagaban los peajes, representaba el 4%. O sea, 6 más 4 teníamos exactamente el 10%. Y lo que pretendía la ley 20.936 era poder expandir el sistema de transmisión mucho más robusto, y aquí, como su compañera preguntó antes, y con holguras, o sea, dejando un margen para el crecimiento futuro, cosa que no se ha materializado porque esas holguras han sido utilizadas inmediatamente por el nivel de velocidad que ha tenido la construcción de generación renovable, energía renovable variable, en particular en la zona norte, centro y norte del país. Esas holguras se han ocupado, pero el costo del sistema de transmisión se estimaba iba a crecer, pero a través de la mayor competencia, el costo de la generación se iba a reducir, con lo cual con un sistema más robusto, el precio final se iba a reducir también. Este es un ejercicio que tal vez el Ministerio de Energía debe estar haciendo de forma frecuente, porque muchos nos hemos dado cuenta que hasta aquí esta baja que se esperaba en el nivel final no se ha materializado. Entonces queda como tarea ahí para el regulador y la autoridad descubrir por qué. Porque los costos de la generación renovable es mucho más barata que la generación convencional. Entonces, los precios que hubo de mercado, cuando esto se reformó, dieron cuenta de precios de licitación que tendieron a la baja rápidamente. Pero en las últimas licitaciones, esto ya no ha estado tan holgado y el costo del sistema de transmisión ha ido creciendo lentamente porque la entrada en servicio de los proyectos también se ha ido dilatando. Con la nueva ley, el sistema tiene 5 segmentos: un segmento de transmisión nacional, que es como la autopista principal del sistema, sistemas de transmisión dedicada, que son los que conectan los generadores con el sistema nacional o consumidores con el sistema nacional, sistemas de uso dedicado a un usuario único, y sistemas de transmisión zonal, que son los que conectan el sistema nacional con los sistemas donde se abastecen clientes de precio regulado, o sea, donde están las empresas distribuidoras. Y estos están distribuidos a lo largo del país. Además, se agregaron 2 segmentos: un segmento de interconexión internacional, que solamente lo tiene la línea que parte de Andes hacia Salta, el segmento chileno, es la única línea de interconexión internacional que tenemos en Chile, y el segmento de polo de desarrollo, que la primera planificación energética a largo plazo no incorporó ningún polo de desarrollo, por lo tanto, acá no apareció el segmento de polo de desarrollo. La planificación energética a largo plazo que está haciendo el Ministerio hoy día
sí estaría incorporando polo de desarrollo, pero todavía tiene que concluir el proceso. Y ahí pueden aparecer este nuevo segmento que daría origen al desarrollo de estos sistemas de transmisión como polo de desarrollo. Acá está resumido lo que era la ley 20.000, la ley 19.940, la ley Corta 1, donde la transmisión troncal, subtransmisión y transmisión adicional eran tarificaciones estancas, cada una con su propia metodología. Aparecía ya el concepto del ABI más coma, del ingreso tarifario, con planes de expansión que era revisado por los operadores del sistema, por los SEDEC, y aprobado por la comisión, y donde las líneas de transmisión y subestaciones se licitaban. Las ampliaciones eran licitadas por los propietarios y las obras nuevas licitadas por el operador a el mínimo ABI más coma. Con lo cual, en Chile se ha producido competencia, tanto para el desarrollo de obras de ampliación como también de obras nuevas. Y esto cambió con la ley 20.936, en que el segmento, voy a volver atrás, troncal, subtransmisión adicional, se redenomina como nacional, zonal y dedicado. Y se produce una integración para tener consistencia, primero en cuanto a la remuneración, una calificación única para definir por una vez qué es nacional, qué es zonal y qué es dedicado, que es el proceso de calificación que lleva a cabo la Comisión Nacional de Energía, que está ahora en pleno proceso, ¿cierto? De calificación, una vez que está el informe técnico final, ¿cierto? Eso puede ir a panel de expertos, con una remuneración que es el ABI más coma a precio de mercado y con una vida útil fijada por la comisión vigente por 3 periodos tarifarios. Los periodos son de 4 años, o sea, por 12 años. Y con un pago estampillado a la demanda para el sistema nacional directamente, total para la demanda total del país, y los sistemas zonales se estampillan a la demanda de cada zona. El sistema está segmentado en zonas A, B, C, D, de norte a sur, y los sistemas zonales se pagan solamente por la demanda que hay en esa zona. Y los sistemas de transmisión dedicados siguen con un modelo, un esquema de negociación bilateral. Y el proceso de expansión de la transmisión cambió con un proceso de planificación energética a largo plazo que da el Ministerio de Energía cada 5 años con un horizonte de 30 años. Y la expansión la realiza un plan que propone anualmente el coordinador y pasa por un proceso participativo, donde también participan los agentes del mercado y es aprobado por la Comisión Nacional de Energía. El proceso tiene un horizonte de 20 años. El Ministerio define si es que alguno de los proyectos que aparecen aquí necesita ir a un estudio de franja, en casos relevantes, por ejemplo, en la línea de transmisión Entre Ríos Pichirropulli, una línea de 500 kV que salió en el plan del 2017, está todavía en estudio de franja, o sea, es un estudio que ha demorado mucho más de lo que se esperaba, no obstante, la anticipación con lo que se hizo, imagínense, fue un proyecto del año 2017 y estamos en el 2024, y el estudio todavía está en desarrollo para concluir, y recién allí se va a licitar el proyecto. Entonces, aquí hay cosas que conviene definitivamente revisar con miras a las mejoras del proceso de planificación futuro. Y también las obras de ampliación cambiaron de ser licitadas por los propietarios a ser licitadas por el coordinador. De la misma forma que las obras nuevas, que son licitadas por el coordinador y se adjudican mediante procesos de licitación internacional al valor mínimo de la anualidad del valor de inversión más el costo de operación y mantenimiento y administración. Los sistemas de transmisión dedicados siguen con un esquema de negociación bilateral y el esquema de acceso abierto también aparece mucho más detallado en esta ley. Bueno, los cambios en la planificación acá están ejemplificados, lo que mencioné, el proceso de planificación energética a largo plazo a 30 años del Ministerio, realizado cada 5, y la propuesta que el coordinador realiza en enero de cada año. En mayo aproximadamente de cada año los agentes del mercado también pueden proponerle a la comisión proyectos de transmisión. La comisión emite informes técnicos preliminares, finales y definitivos que pueden ser resueltos alguna discrepancia
ante el panel de expertos, pero ya estamos hablando de el año siguiente, o sea, este proceso prácticamente hasta la emisión de los informes de la comisión ya tomó un año. Entre la propuesta del coordinador, la propuesta de los agentes del mercado y los informes de los agentes, estamos en el año 1. Luego viene el proceso de resolución de discrepancia, la publicación de los respectivos decretos de obras nuevas y de obras de ampliación, y el inicio del proceso de licitación del coordinador. Y aquí ya nuevamente llegamos a los 2 años. Acá está el detalle de lo que es el proceso de planificación energética a largo plazo. Lo dejo, ahí está ahí un link para que ustedes lo revisen. El primer proceso fue del 2018 al 2022. Esto no lo miren porque esto fue histórico. El hoy día está acá, está en el 2024. Estamos en espera de la promulgación de la PEL 2023-2027. Hay un informe preliminar, tiene que salir el informe definitivo dentro de este año. Y acá un ejemplo de los procesos 2020-2021, cómo aparecen estos 2 años, desde el momento en que el coordinador, en los primeros 15 días hábiles, emite su propuesta. En mayo de cada año, más o menos, los agentes del mercado emiten su opinión. El informe técnico preliminar de la comisión, el año 2000, del proceso 2020, coordinador emitió el informe en enero del 2020, la comisión emitió el informe técnico preliminar el 29 de enero del 2021. El año siguiente lo mismo, 22 de enero del 2021, informe técnico preliminar el 13 de enero del 2022. ¿Ya? Y así se ha producido un desfase de un año entre este punto y este punto. Y ya el resto del proceso toma otro año entre el informe técnico final, observaciones, panel de expertos y emisión de los decretos. Y ustedes pueden ver que lo que partió en enero del 2020 terminó con los decretos en septiembre del 2021 y noviembre del 2021, y al año siguiente en noviembre del 2022 y enero del 2023. Entonces tenemos un proceso de planificación que está tomando mucho tiempo, y al tomar mucho tiempo significa que este proceso, que prácticamente son 2 años y medio, más el proceso de licitación, estamos llegando a los 2 años y medio, casi 3 años, recién el inicio de las nuevas obras, por ejemplo, una nueva línea de transmisión, que significa un plazo, pongamos, de 5 años, o de una nueva subestación, 2 años y medio. Si ese proceso se inició en enero del 2024, recién esa nueva subestación va a ver la luz del día a inicios del año 2029. ¿Ya? O también la línea de transmisión va a estar llegando el año 2031. Lo cual es mucho tiempo comparado con el desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos, inclusive una concentración solar de potencia podría tomar 3 años, proyectos eólicos y proyectos hidroeléctricos que ya casi no se están desarrollando. La ley sí consideró un fast track, que es el artículo 102, que varias empresas lo han considerado, y eso prácticamente reduce en 2 años el proceso. Puesto que la diferencia está en que en vez de entrar en este proceso regulado, por ejemplo, para una ampliación de una subestación, se puede desarrollar eso en forma directamente por parte del propietario de la instalación que se va a ampliar. Por ejemplo, si es ampliar barra en una subestación, el mismo propietario puede presentar un proyecto por artículo 102. Para eso hay 2 alternativas, si es para asegurar el abastecimiento de la demanda o para la conexión de proyectos de generación, sistema de almacenamiento o eventualmente nueva infraestructura para servicios complementarios. Y lo que hay que justificar es la necesidad, la urgencia y la exclusión del proceso de planificación. O sea, se ha dado, por ejemplo, para la conexión de data centers en sistemas de transmisión zonal, en que el data center aparece y tiene un plazo en que requiere su consecución muy corta. Por lo tanto, hay subestaciones que no tienen capacidad o en la subestación no existe el paño disponible y por lo tanto se requiere iniciar bajo este esquema este proceso. La ventaja es que la empresa propietaria que presenta el informe, dadas todas las condiciones que están indicadas en el sitio web del coordinador y también en el reglamento eléctrico,
implica un plazo de tramitación de 30 días hábiles por parte del coordinador. El coordinador puede aprobar o rechazar el informe del proyecto por artículo 102 y lo envía a la comisión si lo autoriza, y la comisión también tiene 30 días hábiles para aprobarlo o rechazarlo. Con lo cual, en 60 días hábiles, si todo va bien, no hay interrupciones por antecedentes adicionales del proceso, se puede iniciar el proceso de construcción mediante una tarificación que la comisión realiza de esa obra que el interesado le presenta al coordinador, como dije, y posteriormente a la comisión. Y con eso se evita el proceso de licitación. Esto se ha utilizado en general. La cantidad de proyectos por artículo 102 que se ha dado anualmente en promedio no es tan grande tampoco, son del orden de los 10 proyectos, 11, 12, no son más que 10 proyectos al año, pero es un instrumento que está disponible para evitar efectivamente tomar todo el tiempo, pero igual hay un riesgo por parte del propietario. Bueno, estamos en la hora, un poco pasado en la hora. Voy a solamente comentar lo que viene a continuación, donde dentro de los criterios de planificación que están en el artículo Profesor, 87 de la ley, ¿sí? sí, no, puede extenderse en la hora. Si en ¿Puedo? todo caso los alumnos que tengan que partir pueden ver la grabación en la Ya, plataforma del curso. Así que usted esté tranquilo, haga su clase de manera tranquila, sin apurarse. ya, perfecto, porque así les queda grabado esto para los que puedan verlo después en más detalle. Bueno, los Exacto. criterios de planificación que están en el artículo 87, de la forma como están escritos en la ley, tienen estos elementos de minimización de riesgo, considerando distintas eventualidades en el sistema, la promoción de la oferta y facilitar la competencia, eh, desarrollar proyectos que sean económicamente eficientes y necesarios en los distintos escenarios energéticos, modificación de instalaciones de transmisión existentes de manera eficiente, y lo último, que también ahí recordando la pregunta de su compañera, dice que la planificación deberá contemplar holguras y redundancias necesarias para incorporar los criterios anteriores. Esto fue muy debatido y en la práctica no ha habido un criterio único respecto de las holguras y la redundancia, eh, aun cuando los criterios como el criterio N-1 se puede considerar un criterio de redundancia. Esto mismo se puede estructurar en función de la forma en que se evalúan los proyectos de la siguiente forma. Los proyectos económicamente eficientes y necesarios en los distintos escenarios energéticos son los proyectos que cumplen los criterios de suficiencia. O sea, proyectos que aumentan la capacidad cuando se requiere más demanda. Si yo requiero más demanda, requiero más capacidad de transmisión y por lo tanto requiero suficiencia. Y aquí el criterio, básicamente el criterio de eficiencia, es el de la evaluación económica, donde justifico el proyecto siempre y cuando la inversión sea menor, ¿cierto?, en costo, que el valor presente del diferencial de los costos de operación y falla en la situación con proyecto versus, perdón, en la situación sin proyecto versus la situación con proyecto. Si tengo un beneficio por haber construido la línea. Si esto es positivo, significa que tenemos el visto bueno, la comisión llega a la conclusión de que el proyecto tiene un VAN positivo, se va adelante con la propuesta del proyecto. El primer criterio de minimización de riesgos de abastecimiento es un criterio de seguridad de servicio, o sea, equivale al criterio N-K. En Chile, la transmisión nacional se desarrolla con criterio N-1. No así en transmisión zonal. En transmisión zonal no hay establecido un criterio N-1 estricto, ni tampoco algún criterio N estricto, sino que hay condiciones para las distintas fallas que pueden ocurrir, indisponibilidades en las instalaciones de subestaciones zonales o líneas de transmisión zonal, que puede dar origen a crear ese criterio de seguridad de servicio. También aparecen los desastres naturales y condiciones hidrológicas extremas. A eso lo podemos mirar en términos de la resiliencia. La resiliencia es algo que todavía está al debe. La Comisión ha efectuado algunas propuestas de análisis de proyectos por resiliencia, pero todavía no hay una estructura, una metodología concreta que permita estructurar y definir cuáles son
las condiciones que vamos a diseñar el sistema con capacidad para resistir y reaccionar ante eventos de baja probabilidad y alto impacto. Estamos hablando de desastres naturales, terremotos, tsunamis, incendios forestales que han sido muy frecuentes en el sur de Chile específicamente, aluviones, tormentas de nieve, erupciones volcánicas. O sea, ¿dónde se pueda producir una falla severa de instalaciones? ¿Qué nivel de exposición vamos a diseñar como un criterio de resiliencia? Y eso también hay que agregar los ataques cibernéticos, porque los criterios de, sobre todo los sistemas de comunicación, telecomunicación, de sistema de control, podrían estar expuestos a ataques cibernéticos. Por lo tanto, también ahí se requiere un diseño resiliente para los sistemas. Esto no solo en Chile, o sea, en el mundo hay todo un debate, hay varios grupos de trabajo, tanto a nivel de IEEE, de SIGRE, en que hemos estado trabajando, yo en particular he estado trabajando en un grupo de IEEE respecto de este tema, pero un tema que está también a nivel bastante político, porque el dimensionar un sistema para ciertos desastres naturales, naturalmente va a tener un mayor costo. O sea, hay un trade-off entre cuál es ese nivel de seguridad que se quiere asegurar, sobre todo, dado que hoy día los fenómenos de cambio climático se están haciendo evidente que el sistema, que el clima cambió, y por lo tanto aquí va a haber que estructurar y crear metodologías mucho más concretas en el futuro. Respecto a la promoción de la oferta, facilitar la competencia, estamos hablando justamente de energías renovables variables, cómo poder facilitar para que esa competencia signifique en que los clientes finales, la demanda, siempre tenga el precio más bajo. Exista finalmente esta movilidad de recursos que permita, a través de esta autopista, que es el sistema de transmisión, llegar a los consumidores con los precios más bajos. La modificación de instalaciones existentes de manera eficiente también significa, ojalá, aprovechar el territorio, uso eficiente del territorio, sostenibilidad, sustentabilidad. Ojalá cambiar conductores por conductores de alta capacidad, que duplican normalmente la capacidad de transmisión, que se pueda realizar estos trabajos con línea energizada para evitar interrupciones, como esto que se da en Estados Unidos, donde tienen brazos robóticos que pueden hacer estos trabajos, algo que también en Chile hemos venido propiciando hace algún tiempo y que ha sido evidente en algunos casos en que hemos llegado a niveles de uso tan altos de la línea de transmisión que prácticamente no se pueden sacar de servicio para hacer el cambio de conductor, y nos llevamos a el paradigma de que finalmente el nivel de riesgo que tiene sobre los constructores lleva a que nadie quiera ofrecer ese trabajo en el mercado y los proyectos se han ido atrasando. Tenemos casos de líneas de 66 kV en la zona de Chillán, que se declararon el mismo empresa que había sido adjudicada, el EPCista, que finalmente decide dejar el trabajo de lado una vez que estaba todo adjudicado, y hay que utilizar algunos elementos de la ley para volver y tratar de restituir lo que está ya semi-construido o iniciado para poder llegar con la solución a tiempo. Y además, cuando estamos hablando de holgura redundancia, y esto lo he visto en China, lo he visto en Alemania, estas fotografías son de Alemania, en un viajecito ahí por el Rin, me di cuenta de que en Alemania el criterio de holgura lo ocuparon porque en cruces del río dejaron la segunda cruceta disponible. O sea, cuando construyeron esta línea de transmisión, pensaron que a futuro, ¿para qué vamos a construir una segunda línea de transmisión para el cruce del río, que es muy costoso y tiene impacto ambiental? Sino que cuando construimos la primera, dejamos inmediatamente la cruceta lista para que en el futuro, cuando se requiera otro circuito, la tendemos justo abajo de la otra línea. Aquí igual, se tendieron estos circuitos y se dejaron las crucetas en otra disposición, preparados para el futuro. Eso es un criterio de holgura. En Chile, por ejemplo, el cruce del canal de Chacao se hizo en su momento, pero el sistema no, las torres no eran capaces de resistir un conductor más grande y hubo que construir, hoy día está en construcción, un segundo cruce aéreo. Cuando se construyó el puente, también
planteamos muchas veces, bueno, ¿y por qué el puente no se deja el espacio para atender cables? No, porque el diseño del puente se hizo justo para el puente. Entonces, la integración de sectores muchas veces no da pie a esta, entre comillas, aprovechar holgura, redundancia y aprovechar infraestructura con una finalidad para inmediatamente dejar previsto ese mayor costo inicial que sí lo tienen países desarrollados, que sí dejan ese costo inicial, que cuando construyen un túnel hacen o dejan algunos, digamos, espacio en el túnel para futuro poder traspasar algunos otros servicios a través de el túnel ya construido, porque que sea un poco más grande, un poco más chico, el diferencial de costo es mucho más grande que hacer un segundo túnel. Lo mismo acá, hacer una segunda línea. Entonces, eso tiene mucho relación con siempre estar buscando la solución más económica posible para traspasar a los consumidores esa solución más económica. Esto es de mayor costo, por supuesto, esa holgura es de mayor costo que haberlo hecho sin ese criterio. Esto es lo que implica tener una visión de largo plazo en el desarrollo de la infraestructura y considerar criterios de robustez en el desarrollo del sistema. Acá algunos ejemplos de repotenciamiento de líneas, que es lo ideal, o sea, aprovechar al máximo la infraestructura existente. Por ejemplo, reemplazo de conductores existentes, conductores de cobre por conductores de aluminio. Eso se hizo mucho en líneas de 154 kilovolts, en líneas de 66 kilovolts, porque conductores de cobre tienen un peso mayor que el de aluminio. Entonces, hay casos en que conductores, por ejemplo, Chilquinta, a mí me tocó evaluar eso por allá por el año 88, 89, cambio de conductor de la línea Miraflores, Playa Ancha, ¿cierto? Cambiar el conductor de cobre por aluminio, cobre 2.0 por aluminio Cairo, y perfectamente el sistema tenía todo un ahorro porque no necesitaba construir otra línea. También reemplazo de conductores existentes por conductores de alta capacidad. Esto se empezó alrededor del año 2010 también. El estudio de transmisión troncal recomendó estos cambios y se empezaron a hacer primero con las líneas Alto Jahuel-Chena, Chena-Cerro Navia de 220 kV, donde la capacidad de 200 MVA se duplicó a 400 MVA en ese entonces. Y después se siguió realizando en muchos otros proyectos hasta el tema en que hoy día ya no, muchas veces no lo podemos hacer porque ya no se puede sacar de servicio una línea y hay que recurrir ahí a otra técnica. Se puede hacer o con línea energizada o también eventualmente construirlo con postación auxiliar. Mantener el circuito energizado auxiliar y después ir desplazando postes de madera, por ejemplo, que se desplazan eh, eh, en torno a la línea. Requiere más tiempo, requiere más permisos ambientales, más negociaciones con propietarios, pero finalmente implica aprovechar la misma instalación y no construir instalaciones nuevas. También aumento de niveles de tensión, líneas de 154 se han convertido a líneas de 220 kV. Hay algunos ejemplos de ese tipo. Uso de la franja de servidumbre y reemplazo de la línea de transmisión también se hizo. En este caso, por ejemplo, el proyecto de la línea nueva Cerro Navia a Lo Aguirre, Transelect, que ganó el proyecto, sustituyó esta línea, que era una línea antigua, la línea que venía desde Rapel, pasando por la zona de Lo Aguirre hasta Cerro Navia, una línea de 225 MVA por circuito. Lo que hizo fue desmantelar la línea completa, ni siquiera se podían aprovechar las fundaciones, porque la línea nueva se requería de 1500 megawatts. Entonces, esa línea se construyó aprovechando solamente la franja de servidumbre y en la zona final, llegando a la calle Mapocho, ahí frente a Cerro Navia, en el parque se sustituyó por un cable subterráneo, aproximadamente un poquito más de 1 kilómetro, con el cual la línea entra a la subestación, dejando un lindo parque y sustituyendo esta línea que estaba en medio del parque por el cable más la línea que finalmente va desde Cerro Navia hasta
la subestación Los Aguirre aquí en la salida de Santiago. También, eventualmente, líneas de corriente alterna, por ejemplo, esta línea de 500 kilovolts que viene desde la zona sur. Un simple circuito de este tipo está pintado para también convertirse en una línea de corriente continua. Podría convertirse en el futuro una de estas líneas en una línea de corriente continua, que es algo que también hemos analizado y que en el futuro podría ser un trabajo a realizar. Acá dejo la historia con la ley 20.936, cómo se han ido desarrollando los distintos planes de expansión. Acá está representada la cantidad de obras de ampliación, que son modificaciones de instalaciones existentes, obras nuevas, que son nuevas subestaciones o nuevas líneas, nuevo equipamiento también, independiente de las subestaciones existentes que se ha ido desarrollando, la cantidad de obras y los valores de inversión referenciales con los cuales se han licitado en un decreto. Y esto corresponde al informe técnico definitivo del plan de inversiones del año 2017, que fue dictado en septiembre, esta resolución, donde está el informe técnico definitivo, el septiembre del año 2018. Recuerden, esto el coordinador hizo la propuesta en enero del 2017, se inicia el proceso del plan 2017, y el año siguiente, el año 2018, la comisión finalmente termina su informe técnico definitivo, luego de informe técnico preliminar, final, panel de expertos, saca informe técnico definitivo, y esto el Ministerio de Energía lo traduce en los respectivos decretos. Y en los decretos, en el fondo, este decreto incorpora 42 obras de ampliación con un valor de inversión de 120 millones de dólares, 16 obras nuevas con un valor de inversión de 732 millones de dólares y un valor total de 852 millones de dólares. En transmisión nacional, 657 millones de dólares de BI y en transmisión zonal, 75. Acá destacaba la línea de 500 kilovolts que mencioné, que está aún en estudio franja. Era la que se llevaba el principal monto de esa inversión. Año siguiente, 2018, este se sale de escala, ¿cierto? Acá el proyecto HVDC Quimán Aguirre, el coordinador lo propuso en enero del 2018, la comisión lo aprobó, lo incorporó en el respectivo decreto, pero con una capacidad inferior a la que el coordinador había propuesto. Había propuesto el coordinador 3.000 megawatts, la comisión propuso un proyecto de 2.000 megawatts, por eso el valor de inversión tenía 1.176 millones de dólares. Posteriormente, ustedes recordarán, el año 2020, el proyecto se modifica, el decreto original era el 231 del 2019, el 2020 se modifica el decreto por el 163, donde el proyecto se excluye de realizar estudio franja, lo cual fue una muy buena medida porque de otra manera, dando cuenta que el proyecto del 2017 todavía no sale de estudio franja, imagínense ustedes qué habría pasado si este proyecto sigue con estudio franja. O sea, estaría un año más atrás respecto del proyecto que está en estudio franja. Y después recién habría que licitar. En cambio, este proyecto, al sacarse de estudio franja, visualizarse la urgencia de que el proyecto se iniciara su proceso de licitación lo antes posible para resolver el volumen de generación renovable variable que se esperaba desde la zona norte hacia la zona centro, fue desarrollado con todos sus estudios, con un diseño modificado que vuelve a los 3.000 megawatts y donde el coordinador lo licita a fines a principios del 2021 y se adjudica en diciembre del año 2021. Ahí, como muestra, están los escenarios que en su momento presentamos, que visualizaban un gran crecimiento de la energía renovable variable, cuando hicimos este estudio el año 2017, que ni siquiera el sistema estaba interconectado todavía entre el SIC y el SIN, y muchos decían cómo están previendo esta cantidad de energía renovable variable en el norte, y que van a necesitar un proyecto que en el fondo hacia el año 2030 tenga esta nueva autopista desde el norte hacia el centro. Pero yo creo que los planificadores en eso fuimos visionarios y afortunadamente el regulador también apoyó el desarrollo de este proyecto porque son prácticamente 1.500 kilómetros y que ojalá este proyecto ingrese a mediados del 2029, que es la fecha
considerando los 7 años desde el momento de su adjudicación hasta la fecha, que entre efectivamente el año 2029 y eso permita transferir toda esta energía renovable variable que, como dije, fue predicha y que en la realidad la ha superado con creces en cuanto al desarrollo de los proyectos. Ese proyecto es con tecnología de transmisión en corriente continua, una distancia que estimamos en su momento de 1.500 kilómetros, pero entiendo que la empresa que se lo adjudicó, la longitud es un poco inferior, cercano a los 1.400, con tecnología LSC, o sea, tiristores, una tensión de más o menos 600 kilovolts, sistema bipolar, una capacidad de 3.000 megawatts, con 2 polos y 2 terminales también, uno en el norte y uno en el centro, acá en Lo Aguirre, una longitud de 1.500 kilómetros y además la línea con el retorno metálico, o sea, no con electrodos, como son los proyectos, por ejemplo, que tiene Brasil, los proyectos como Itaipú, Belomonte, son proyectos con electrodos que tienen un riesgo ambiental más alto y para evitar ese riesgo ambiental se optó por que la línea tuviera un tercer conductor, que es un conductor de retorno que se utiliza solamente en caso de salida de servicio de alguno de los polos. Y con una puesta en servicio, como mencioné, el año 2029. Después, en 2019, tenemos el decreto que sale en julio, perdón, la resolución, julio del 2020, 379 millones de dólares. El 2020, resolución en agosto del 2021 con 494 millones de dólares. El 2020, claro, el plan 2021, resolución en septiembre del 2022, 548 millones de dólares. Y el plan que hoy día está con el último decreto, que salió la resolución en diciembre del 2023. Los decretos se dictaron ahora a principios del 2024 y están en proceso de licitación. Es de este plan, que son 1.053 millones de dólares que están en proceso de licitación. Este número también está aumentado por el cambio que tuvo el mismo proyecto Entre Ríos Pichirropulli, con una subestación nueva de Güeñes y con algunas modificaciones de capacidad, esperando que termine el estudio de franja para poder realizar la licitación. Entonces, imagínense, en la zona sur, el proyecto que va desde Entre Ríos, que está cerca de Charrúa, hasta la zona de Pichirropulli, si el estudio de franja termina próximamente, imagínense que hay que terminara este mes, hay que licitar el proyecto, o sea, ahí tomémonos casi 8 meses, vamos a inicios del 2025, y ese proyecto tiene un plazo de 7 años, 84 meses. Por lo tanto, va a estar entrando en servicio alrededor del año 2032. Y el 2023, el plan del año pasado, hoy día tiene el informe técnico final que está emitido hace un par de semanas atrás por la Comisión Nacional de Energía, emitido el 10 de mayo del 2024. Está en proceso de análisis por parte de los agentes del mercado. Tienen plazo hasta principios de junio para ir al panel de expertos si es que tienen alguna observación, alguna objeción a alguno de estos 48 proyectos con un valor de inversión de 441 millones de dólares. Bueno, solamente para cerrar, les dejo también la lámina con el proceso que hay que tomar desde el momento en que se identifican los distintos proyectos de demanda, proyectos de generación, en la primera etapa de exploración para efectos de la planificación. Luego por ejemplo, si ustedes tuvieran el interés en desarrollar, pongamos el caso de una central de concentración solar de potencia en el norte grande del país. Lo primero que van a haber hecho es analizar el proyecto, hacer alguna presentación, a lo mejor al coordinador, indicando que tienen interés para cierto año de desarrollar ese proyecto. También pueden presentar a la comisión, dado que ese proyecto de generación
Imaginémonos un proyecto de 400 megawatts, a ustedes les interesaría conectarlos por allá por el año 2031, ven la necesidad de que se requiera alguna expansión de transmisión. Luego, ¿cierto? Esto ya queda como parte del proceso de planificación, pero ustedes como desarrolladores de ese proyecto tienen que buscar un punto de conexión. Ahí es importante analizar el reglamento eléctrico, donde la búsqueda del punto de conexión para su proyecto, si va a ser un proyecto que se conecta al sistema nacional o zonal, requiere una solicitud de autorización de conexión, una SAC. O, más difícil para un proyecto de 400 megawatts, tratar de conectarse a una línea de transmisión dedicada, porque en ese caso tendrían que verificar que haya una capacidad excedente, o sea, pedirían una solicitud de uso de capacidad técnica disponible. Para un proyecto de 400 megawatts difícilmente va a haber líneas que tengan una holgura de 400 megawatts para hacerlo, o sea, lo más probable es que ahí se van por una SAC. Pero si tuvieran al revés, ustedes un proyecto, por ejemplo, eólico de un tamaño pequeño, digamos 50, 70 megawatts, un proyecto más compacto, tal vez pudieran encontrar alguna línea que pudiera tener ese nivel de holgura y donde podría ser razonable, después del estudio que hagan con alguna empresa, presentar una solicitud de uso de capacidad técnica disponible. Luego, siguen adelante con el desarrollo de su ingeniería conceptual, si encuentran que el proyecto es conveniente, ¿cierto?, desde el punto de vista privado, van a gestionar el financiamiento y van a presentarlo también al sistema de evaluación ambiental, porque van a contar con la RCA y con todos los antecedentes necesarios para que la comisión lo considere declarado en construcción. Ya cuando lo tienen declarado en construcción, necesitan haber tenido el punto de conexión definido y ya entran con su proyecto a la etapa de construcción. Y todo esto, recuerden, en paralelo con que mientras ustedes desarrollan este proyecto de concentración solar, inician el proceso de construcción del proyecto e ingresan nuevamente al coordinador para la etapa ya de coordinación del proceso de conexión, que eso en general lo realizan como un año antes de conectarse. Dependiendo de la magnitud del proyecto, puede ser más que un año, pueden ser 2, 3 años antes, para tener todos los estudios eléctricos y toda la ingeniería de detalle de su proyecto. Y todo eso corriendo en paralelo con el proceso de planificación para que ojalá cuando lleguen a este punto ya tengan construida la subestación donde se van a conectar y si había detectado alguna congestión en el sistema aguas abajo, el punto donde ustedes se querían conectar, el desarrollo de la planificación de transmisión tenga lista la autopista para que cuando se conecten también no queden afectos a congestión. Y en ese mundo ideal pueden entrar en operación y ya con el proyecto en operación, con todas las pruebas, la entrega al despacho y la entrada en operación, finalmente ya entran a realizar eh, lo que es el proceso ya de operación hecha y derecha del proyecto y venden su energía en el punto donde están conectados, participan en el balance de inyección y retiro, participan en todo ese intercambio monetario y empiezan a pagar los créditos que gestionaron en este momento. Eso como gran resumen de lo que habilita el proceso de planificación de la transmisión es que los proyectos que ustedes desarrollen, un proyecto de generación como el que esbocé o un proyecto de demanda, siga este proceso y finalmente pueda entrar en operación en paralelo con el desarrollo de la autopista, que es el sistema de transmisión. Si ustedes se fijan, acá el generador, si es un generador, sigue todos estos pasos y él no interacciona salvo al inicio, donde requiere dar cuenta y declarar que ese proyecto va a estar en cierto lugar. Después, cuando ya está en acceso abierto y cuando se declara en construcción, ya es evidente que el proyecto se va a realizar si se declaró en construcción. Y la planificación se tiene que empezar mucho antes, porque si se empezara a construir un proyecto de transmisión justo en conjunto con la declaración en construcción, el proyecto de transmisión llegaría tarde.
Esa es la importancia que tiene el proceso de planificación de la transmisión. Bueno, y eso es lo que les quería contar. Les dejé algo de bibliografía, mis datos de contacto eventualmente, si lo requieren, y agradezco mucho. No sé si alguien tiene alguna pregunta finalmente acá, pero igual esto quedó grabado para que después lo puedan revisar. Exactamente. Ahora, si es que algún alumno tiene alguna pregunta que hacerle al profesor. Sí, alguno que haya sido estoico y esté todavía a esta hora conectado. Yo sigo conectado, pero dudas no Estamos, tengo. estamos hablando de algún alumno que tuviera alguna consulta, duda, alguna reflexión. David, ¿cómo ves los cambios que debieran venir en transmisión luego de haber hecho este periplo y donde visualizamos que hay varias cosas que conviene modificar? Y bueno, por lo que hemos visto, yo lo que he seguido de la ley de transición energética, han habido muchos cambios, no es seguro lo que va a resultar. Y muchas de las cosas que tienen que ver con el desarrollo de la constructibilidad de los proyectos no están siendo abordados. Por lo tanto, podemos seguir en la misma problemática de dilatar plazos eh, y no llegar a tiempo con el desarrollo de la transmisión. Yo creo que eso te viene, ¿no, Juan Carlos? Yo creo que no creo que eso, yo no creo que ninguna de las problemáticas importantes que tenemos ahora se vayan a abordar en el corto plazo, Así porque es. no hay agua, no hay como ventana en el Congreso, no hay un gran interés ni consenso, Mm, como que el tiempo o la preocupación principal política está en otro lado, o sea, no me sí. imagino al Congreso dedicando tiempo para estos temas. Mm, No obstante, son bien urgentes y desde el punto de vista técnico yo creo que es bien claro que hay que abordarlo, pero no veo que se destinen recursos a estas problemáticas que se ven como demasiado técnicas sí. y como que la discusión está un poquitito más, no sé, pues en la permisología y en la forma de generalidades, no en la forma de operacionalizar las mejoras que se requieren. Mm, Oye, claro. Juan Carlos, yo te comento a una consulta desde otro punto de vista. Yo había comentado antes que cuando nosotros desarrollamos la ley, miramos mucho a los sistemas gringos, a los ASO, a los RTO, que ellos igual de alguna forma tienen un cierto poder como de regulación, como que los Sí. estados eligen adscribirse al MISO, a PGM, pero en el caso de Chile, no, porque uno está obligado a No. coordinarse por el coordinador, lo Sí. cual es bueno desde el punto de vista de la coordinación, pero es malo desde el punto de vista de que no hay un contrato de suscripción y por lo tanto le resta poder regulatorio, Sí. como que el coordinador incluso va a hacer sus prácticas, ¿verdad? Sus cosas, como que todo es observable, discutible. ¿Cómo uno zanja eso para no llenarnos de regulaciones? ¿Tú le ves algún futuro cambio? ¿Ves alguna forma de abordar eso? Así que el coordinador pueda en alguna dimensión, así como la SEC, en materia de seguridad que interpreta, ¿tú le ves que hay un cambio en esa dimensión que permita agilizar por la vía un poquito más ejecutiva de la acción del mismo coordinador? Por lo menos, por ejemplo, respecto del artículo 102, una de las cosas que siempre pensamos es tener en nosotros la atribución porque, de poder mandatar algunos 102. Eh, en vez de pasar por el proceso de planificación, algunos proyectos que son estas ampliaciones de barra, que muchas veces son sencillas, pero se quedan trabados y entraban el desarrollo del inversionista, ya sea generador o demandante. Podría haber ahí algo más fluido y de hecho lo propusimos, pero también no sé si finalmente va a prosperar o no. También otra cosa que fue bien discutida y que aparentemente sí estaba en el proyecto de ley bien aspectado, era que los proyectos de ampliación que son de propiedad del propietario del activo, tienen mucha mayor flexibilidad cuando el mismo propietario del activo es el que lo gestiona. El haber pasado al coordinador le dio una mayor transparencia, ¿cierto? Pero igual el aspecto contractual de que vayan a modificar tu casa mediante una imposición de un tercero, de repente le quita esa autonomía que antes la tenían los transmisores, ¿cierto? Para poder acordar
Inclusive los proyectos que eran por acuerdos bilaterales. Hoy día tampoco se ha actuado. Todo esto que vimos en el famoso ejercicio de los mercados, en que el sistema podría operar con esa visión de mercado, han habido buenos intentos de hacerlo, en que han habido ciertos agentes que detectan que esta congestión lo está afectando comercialmente. Entonces él mismo promueve que se haga una ampliación o que se haga un proyecto que lo resuelva, porque él es el más afectado. Y él podría Claro. estar dispuesto a pagarlo en forma independiente. Pero la regulación de alguna manera lo dejó demasiado amarrado. Quitó esa flexibilidad. ¿Recuerdas que por allá por el 2012, por acuerdos bilaterales, se generó varios acuerdos tecnológicos? Transelec con Endesa, que ya no eran primos en esa oportunidad, tenían accionistas bien distintos. eh, Endesa pagó por desarrollar un STATCOM en Cerro Navia, un SBC en Polpaico, porque efectivamente esos proyectos los beneficiaban desde el punto de vista de dónde tenían los contratos Endesa. Y posteriormente esas instalaciones, después de un periodo tarifario, pasaron a ser parte del sistema de transmisión troncal en ese entonces. Y ahí no es que Transelec haya captado doble renta. Al revés, todos los ingresos que percibió fuera del contrato se los devolvía directamente a Endesa. O sea, había un contrato fair play que entiendo es como los contratos que tienen hoy día los propietarios de transmisión por artículo 102 con aquellos interesados en conectar sus proyectos, porque el diferencial de costos que no le reconozca la tarifa, eventualmente la única forma que tiene el propietario para resarcirse de él es cobrárselo al interesado, si el interesado está dispuesto a cubrir ese riesgo de valorización, en que la comisión, por ejemplo, de una nueva subestación eh, seccionadora, que un costo de, por ejemplo, 8 millones de dólares, la comisión reconozca que con su tarificación esto vale 6 en vez de 8. ¿Quién paga los dos? Entonces, ahí requiere un acuerdo bilateral el propietario con el interesado. Y esa flexibilidad yo considero que tal vez debiera volver a implementarse, pero implica cambio de ley. Eso por la vía reglamentaria no se puede modificar. Hay cosas que requieren cambio de ley y eso es complejo. Sí, es increíble cómo la regulación chilena, que inicialmente en transmisión era bien llamativa, en el sentido de Sí. que no era monopolio y uno se la No. arreglaba como podía, Mm. y básicamente lo que hacía era descansar en el acuerdo entre las partes. Después, posteriormente, en algunas dimensiones estaba bien regulada, pero siempre descansaba en el acuerdo, y ahora de alguna forma tú puedes tener todo el acuerdo, Sí, pero, y los beneficios entre las partes, pero está fuera de tu alcance. Y creo que esa es una área en que cometimos errores importantes y que lamentablemente, como tú comentas, si bien uno puede tener ciertos consensos, se ve difícil llegar a hacer el cambio de ley porque las leyes son, el espacio parlamentario está restringido a cosas que son de interés claro. más integrales, ¿verdad? No estas cosas más técnicas que son difíciles de entender y vender y Sí, transmitir a la opinión pública. claro. En eso que mencionas tú, por ejemplo, es posible que la tarificación de la distribución, que ha sido olvidada, ha tenido unos, ¿cuántos? Sumemos unos 3 proyectos de ley. Ley corta 1, ley corta 2 y la ley corta 3 nunca vio la luz del día. Después tuvimos otra etapa en que hubo un proyecto de distribución. Pero hoy día la necesidad de contar con medidor inteligente, el surgimiento de la electromovilidad, la participación de la demanda en el mercado, todo pasa por la distribución. Los mismos PMGD, los almacenamientos distribuidos. Entonces, es posible que, como tú mencionas, la distribución se tome la agenda y nuevamente quede postergada la transmisión. Como por mucho tiempo, sí. Oye, Juan Carlos, bueno, te agradezco así, te agradezco demasiado la conexión del día de hoy, la clase. Eh, va- va- el, hay una mano arriba, ¿no? Sí, hay una mano de José Luis Espinosa. Hola, hola, buenas noches. Una consulta, profe Juan Carlos. ¿Usted cómo ve la RCA desfavorable, el grupo zonal 3 del nuevo corredor que se está impulsando entre su estación Itahue y Hualqui del Sur, 220?
Bueno, una ¿Afecta esto el muy desarrollo mala del acceso noticia porque abierto? Claro, por ejemplo, hay todo este corredor viene con sus estaciones nuevas que sí, donde en acceso abierto habían tomado puntos de conexión, proyectos en acceso abierto, otros sí. proyectos que competían con este, ahora no compiten con estos proyectos que se conectan a este punto de conexión. ¿Cómo queda ese juego ahí? Un poco, ¿cuál es la visión del coordinador en el acceso abierto ante esta RCA desfavorable? O sea, el acceso abierto al final depende de que la instalación llegue a entrar en servicio, porque ahí es donde se materializa. Entonces pueden haber solicitudes sobre algo que ya estaba licitado y así en general pensando en que se va a cumplir la fecha de entrada en operación. Entonces acá se aparece un descalce fuerte y nuevamente por un tema, tal como lo vimos en la clase, un tema multisectorial, porque la responsabilidad de que esa RCA fuera rechazada, eh, entiendo que, bueno, como alguien dijo, pusieron todos los huevos en la misma canasta. O sea, desconozco porque eran varios proyectos y no necesariamente el proyecto principal de 220 kb, que tenía muchos otros proyectos de 66 kb también y sus estaciones, al final sale todo en un paquete. O sea, no sé, ahí no he conversado con el propietario como para saber si existía la posibilidad de fraccionar por partes, porque entiendo que al final el problema radica solamente en algunas zonas y no en todo el proyecto completo. Lo que, por esas zonas que no cumplieron los criterios para tener la RCA aprobada, se afectó el paquete completo de todos los proyectos con los impactos que tú mencionas. Claro, y por lo demás era un ella que demoró 4 años en ser Imagínate, resuelto y ¿sí? ahora unos 4 años más por lo bajo para tener una RCA favorable. Tanto así, empezar de nuevo, no se puede, No sé, esto es una consulta. O no, sea, o, no o soy, demoraría menos una tramitación. no sé, es que ahí no soy especialista en el Ah, ya, tema de si hay una RCA rechazada, si hay que partir de cero, o existe la posibilidad de, no sé, alguna objeción, alguna réplica por parte de que se la rechazaron, si enmienda, qué cosa se enmienda y se puede restaurar el mismo instrumento. Ahí desconozco ya porque eso está dentro de la ley ambiental. ok. Entonces, por ejemplo, en una primera instancia, si yo estaba considerando mi proyecto en acceso abierto, ahora las reglas del juego cambian para el corto plazo y mediano plazo. Pero claro, por supuesto, porque ya Producto de este, sí, la ya, instalación no va a estar cuando se esperaba que estuviera. claro. Entonces también mis competidores están afectados porque tenía Todo, competidores que tenían punto de conexión, por ejemplo, eh, no en Iribilo, no una subestación que está empaquetada en la RCA, que tenía proyectos eólicos y así sucesivamente. Hay muchos sí, proyectos eólicos que estaban ahí concatenados claro. en el corredor de 220. Y piensa en la demanda. Si estas Claro, instalaciones también dan suficiencia a varias de las zonas porque van en paralelo al sistema hasta Itahue, entonces el nivel de suficiencia que se ganaba con esta línea te permitía abastecer la demanda bien. Con esto va a haber que analizar si eh, no hubiera una falla por demanda, imagínate, zonas que no pueden ser abastecidas porque no llegaste con la línea principal. Ese es un problema ya mucho mayor, independiente en este caso el efecto sobre los distintos agentes que están compitiendo para abastecer esa demanda. Pero hay zonas en la región del Maule, la región del Ñuble, que la región del Biobío, que dependían de esas nuevas subestaciones para abastecer la demanda. entiendo. Gracias, profesor, por su visión. Ya, gracias a ti. Súper buena pregunta, y un problema súper contingente, que Sí, muchísimo, buenísimo. se suma a varios otros. Oye, ahora sí, Juan Carlos, te queremos Ya, agradecer de sobremanera la excelente clase, súper súper interesante, súper actualizada, súper transversal, súper integradora.
y de hecho es la última clase, es la última clase previo al examen y la tarea, así que la van a revisar en detalle, ¿verdad? Y te agradecemos mucho y esperamos contar contigo próximamente. Probablemente vamos a agendarlo eh, en una clase entera, ¿verdad? Para no tener a Juan Carlos ahí en la madrugada. Así que te pedimos disculpas ahí en la No, coordinación. al revés, Y, disculpas mías, porque bueno, no sé por qué el computador de la oficina se negó a funcionar. no, pero te pusiste mucho, mucho más que al día. Te agradecemos mucho. Te mando aquí un súper abrazo y agradecimiento. Ya que tengas súper buenas noches y buenas noches a quienes nos continúan acompañando hasta esta hora. Ya, muchas gracias a ustedes también, a todos, mucho éxito en las pruebas, que hayan aprendido harto y en distintos lugares, países donde estén. Muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo, gracias, David, gracias. muchas Buenas gracias a noches. ti también, un abrazo. Gracias, profesor. Igualmente. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. gracias. Gracias. Chao. Chao, chao. Muchas gracias, Vicente, por todo, te pasaste. Vale, profesor. De nada, muchas gracias por su clase. Ya, muchas gracias. Esperemos que la próxima voy a usar al tiro este computador por si acaso. Ya, Ya, profesor. gracias. Gracias. Buenas Tenga noches. una buena noche. Igualmente.